Ciao, sono Ibrahim, un ex studente delle superiori Francesc Ferrer y Guardia, y fui seleccionado para poder disfrutar de una beca Erasmus. Yo me fui a Roma y tuve la oportunidad de poder conocer esa maravilla de ciudad. Tuve la suerte de poder conocer sus calles, sus monumentos, por dentro y por fuera, su arte. La verdad que una experiencia única e irrepetible. Además, no solo estuve en Roma, sino que también aproveché para poder conocer un poquito más Italia, llegando a Venecia y Florencia, donde aproveché para hacer una visita a Miguel Ángelo de Da Vinci, ya que es una escultura que siempre he querido conocer en persona. Bueno, yo a diferencia de otros compañeros míos, me fui solo y la verdad que tuve mucho miedo, ya que no tenía conocimiento prácticamente del idioma y no conocía a nadie ahí. Tengo que decir que con el idioma no supuso ningún problema, ya que tuve la ayuda de una tutora, que hicimos un par de cursillos y con la ayuda de esos cursillos más el día a día en Italia acabé aprendiendo muchísimo. Otra de las cosas que me llevo es la cantidad de gente que llegué a conocer ahí, que fueron como una segunda familia, mi familia italiana, que me cuidaron como uno más. Me enseñaron a cocinar platos italianos para no echar de menos esa maravilla de gastronomía que tienen ahí. Bueno, ya realmente a lo importante, este trayecto es el que hacía yo todos los días y es a lo que fui realmente a Italia, que era ir a hacer prácticas en un centro diurno situado en Roma, donde habían personas con Alzheimer y demencias, y ahí es donde yo realmente aprendí, donde realmente me di cuenta de que mi trabajo y que lo que había estudiado merecía la pena, porque veías que con simples detalles, simples gestos, te pueden cambiar el día, donde lo único que quieren es sentirse vivos, felices, queridos y entendidos. El oír y entender sus historias, poder compartir mi viaje y mi experiencia con ellos sobre todo, ver cómo recuerdan sus memorias borrosas, compartir momentos de felicidad con ellos, el ver cómo con una simple canción se trasladan a la niñez donde eran felices y recordaban todo. Pero lo que realmente me marcó es que se acordaran de mí, que dijeran mi nombre y supieran quién soy.